AudioJungle. Buscar en nuestra Biblia Juan 3, del 37 al 39. Juan 3, del 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían recibido de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Con nosotros nuestro hermano Jorge Martínez. Hermanos, buenos días, los oyentes que están en línea. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos cerca de la palabra de Dios. ¿Quién quiere oírla? Dios nos quiere hablar cada día y aquí estamos dispuestos una vez más. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es buena. Tu palabra nos enseña, Señor, cómo tú lidias con el pecado, cómo tú lidias con el pecador. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia al pecador. Este mensaje, Señor, es para aquel que necesita salvación y es todo el mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos entonces, todo el mundo, mis hermanos y los que están escuchando, al libro de Juan, uno de aquellos evangelios en los cuales el Señor también nos habló por medio de los discípulos. Alguien dijo del libro de Juan, especialmente de los capítulos de 6 en adelante, sus historias son tan simples que incluso un niño las amará. Pero son declaraciones tan profundas que ningún filósofo puede aclarar, descifrar o averiguar sus palabras. Alguien también dijo que prestamos atención diligente al entretenimiento como el deporte, como la música o las noticias. Así que, ¿cuánto más debemos prestar cuidadosamente atención cuando un hombre está hablando del cielo y pronuncia una voz más clara que el trueno? Porque así mismo fue llamado él y su hermano. El Evangelio de Juan ha ayudado incluso a académicos, escépticos, o sea, que no creen en nada, a creer en el Dios Todopoderoso. El libro de Juan tiene una historicidad. Juan no nos dice mucho sobre sí mismo en su registro del Evangelio que él mismo escribió, pero podemos reunir algunas cosas sobre él en estos registros. El padre de Juan fue Zebedeo. La madre de Juan fue Salomé, una de las que fueron a la tumba temprano en la mañana, que fue descubierta, ¿verdad? Esa tumba en la cual estuvo el tema y el gran tema de la resurrección de Jesús. El hermano de Juan era Santiago. Juan era socio en el negocio de la pesca con Pedro. Juan y su hermano Santiago recibieron el apodo de hijos del trueno. Y Juan en esta mañana nos trae una porción que muy pocos quieren hablar. Nos trae un tema de impacto porque nos da a conocer un gran dilema, como los grandes dilemas que le ponen a Jesús en los evangelios.
encontramos uno de ellos y tiene su introducción del capítulo 7, versículo 53 al versículo 2 del capítulo 8. Jesús enseña en el templo. Cuando uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hablando de este texto original, es una sección que viene del capítulo 7, como había dicho, y la porción que acabo de leer, que ha provocado algo de debate y controversia. A partir de la evidencia actual del manuscrito, parece poco probable que la porción fuera parte del texto original del Evangelio de Juan. La mayoría de los manuscritos griegos más antiguos omiten esta sección. Muchos manuscritos posteriores marcan esta sección como asterisco. Pero el contexto, este contexto de esta porción permaneció en Jerusalén por algunos días de la fiesta de los tabernáculos. Ahí fue que dijo, alzando su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aunque las autoridades religiosas querían silenciarlo y arrestarlo, él seguía enseñando osadamente las grandes multitudes en el espacio público de Jerusalén. Ahora vayamos al texto, a la porción. Estamos en Juan capítulo 3, iremos hasta el versículo 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Su mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Un texto, una porción de impacto, pero nos pone a pensar algo importante. Pensemos por un instante el lugar en que fue traída esta mujer. Pensemos lo que estaba haciendo Jesús en el momento y con quién estaba Jesús. Pensemos también quiénes fueron los que trajeron a dicha mujer. Respondemos enseguida. El lugar, el templo, la labor. Le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Solo la mujer y no el hombre. Y la pusieron en medio. Es evidente su trampa, su venganza especial. Querían hacer esto lo más público posible. Tentar al Señor, obligarlo a enfrentar un dilema y que fuese lo más vergonzoso posible, no solo para esta mujer, sino para el Maestro, para Jesús. Nada de esto tenía que ser de esta manera. Si nos ponemos a leer la porción, nada de esto tenía que ser de esta manera como lo vemos. Podía haber permanecido en custodia la mujer, mientras el caso era referido a Jesús. Pero es la única vez que los escribas son mencionados exactamente por Juan en este libro. Los escribas eran los maestros principales del pueblo, eran los rabinos, los maestros, los intérpretes de la ley, lo que al enseñar citaban opiniones de otros doctores de la ley. Jesús dijo exactamente en Lucas capítulo 20, versículo 46 al 47, refiriéndose a ellos exactamente. Jesús dijo de los escribas algo. Dijo: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos
en las cenas. Dicen que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se refirió de ellos en una manera fuerte. Los escribas y fariseos se justificaban a sí mismos porque físicamente cumplían con la ceremonia de la ley y con docenas de tradiciones humanas, cuyo propósito era hacerle más santos y más piadosos que los demás. Que por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero Jesús les describió también a los fariseos de esta manera: como hipócritas, como sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Palabras fuertes salidas del Maestro de Jesús, describiendo una clase de personas que se creían santas y buenas delante de las personas porque cumplían ciertas cosas y miraban el pecado de los demás muy poco, o lo contrario, o muy mucho. Miraban a las personas muy en poco y su pecado tan grande que menospreciaban a los demás, y ellos estaban santos en medio de ellos. El mensaje de esta mañana: ¿cómo lidia Dios con el pecado? ¿Cómo lidia Dios con el pecador? ¿Y cuál es la actitud de nosotros contra el pecador, contra aquellos que han pecado? Pusieron una mujer en medio. Si estos hombres amaban la justicia y el bien, tenemos dos puntos en justicia, pesa falsa en contra de su justicia, entre comillas. Primer punto: ¿por qué no trajeron al hombre también? Pues ella fue sorprendida en adulterio. Segundo punto: ¿por qué la llevarían a Jesús en lugar de llevarla al Sanedrín para que fuese juzgado oficialmente por ellos? Dos puntos importantes y que ponen su justicia en peso falso. Aparte de odiar a Jesús y a estos líderes, desprovistos de compasión, desprovistos de misericordia, menospreciaban a esta mujer, llenos de odio, sin compasión, sin misericordia, un menosprecio puro. Para ellos esta mujer era solamente un objeto. Esta mujer no tenía nombre. Esta mujer no tenía personalidad. Esta mujer no tenía corazón, ni tenía sentimiento, ni emociones. No era más que una pieza en el juego con el cual trataban de engañar y de destruir a Jesús. La ley tiene 3 virtudes y Jesús se las enseñó a ellos mismos. Escuchen bien, Mateo 23:23. Jesús le enseñó esta porción. En otra ocasión Jesús le dijo: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia tiene esa base. La ley tiene esa base. Tiene justicia, tiene misericordia y tiene fe. Juan, que nos redacta esta carta, nos lleva a una línea de 2 ideas principales o aspectos del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Siempre al comienzo de cada uno de estos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 8, siempre encontramos un milagro y un discurso. En esta porción que estamos hablando, estamos viendo un milagro, porque con este evento aprenderemos cómo Dios lidia con el pecado y con el pecador. El dilema. Aquí hay un dilema entre la justicia y la gracia. Dios es justo y debe condenar el pecado.
Eso es una gran verdad y un principio bíblico. Por otro lado, nos ama y tiene una sublime gracia y nos perdona con amor profundo. Vemos y encontramos en el versículo 4 al 5, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Porque eso de, como lo dije de esa manera y como en verdad lo dice el texto, ellos insistían que Jesús respondiese. Si Jesús decía, deja ir, entonces parecería que quebrantó la ley de Moisés. Violaría la ley de Moisés que está en Levítico capítulo 2 versículo 10 y en Deuteronomio capítulo 22 versículo 22. Si Jesús decía, ejecuten, entonces parecería severo Jesús, y tal vez su mensaje de amor y de salvación caería como castillo de carta. No podría entonces decir que perdonaba pecados. Además, tendría otra violación, la violación de la ley romana, porque los romanos le habían quitado el derecho a la ejecución oficial a los judíos. Entonces, cualquiera de las dos cosas que respondía Jesús violaba dos cosas: la ley mosaica o la ley romana. Aquí lo tenemos atrapado entre la pared. ¿Qué iba a responder Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los que pecan? Esa es una gran pregunta que podemos hacerlo nosotros al texto. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los que pecan? Parece que lo primero que viene a la mente es criticar, condenar y castigar. Aquí tenemos un ejemplo. Y no tener nada que ver con ellos. Jesús ve a la mujer en contra de su voluntad. Ella misma en contra de su voluntad. La ponen allí en circunstancias humillantes, prisionera, bajo custodia de los oficiales de ese momento, de los judíos. Pero ¿qué hizo y qué respondió Jesús? Esta respuesta nos enseña un principio importante. Jesús en el momento hace algo. Jesús ignora a los acusadores como si nunca los hubiese escuchado. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí está una pregunta importante. ¿Cómo puede Dios mostrar amor y gracia al pecador sin ser injusto y sin violar su propia ley? Otra pregunta más para este dilema. Pero lo que hace Jesús responde todo. Lo que hace primero es identificándose con el pecador y en su baja condición da a conocer dos virtudes: misericordia y verdad. Virtudes que enseña Jesús hacia el pecador, que debemos aprender nosotros. Algunos piensan que Jesús solamente hizo garabatos en la tierra. El verbo traducido como escribía también podía significar dibujar. Algunos piensan que Jesús solo trató de ganar tiempo. Algunos piensan que Jesús escribió el pasaje de la ley que condenaba a la mujer adúltera. Algunos piensan que Jesús escribió un pasaje como en Éxodo 23:1. No concertarás con el impío para ser testigo falso. Algunos piensan que Jesús escribió los nombres de los acusadores.
Algunos piensan que Jesús escribió los pecados de los acusadores. Algunos piensan que Jesús siguió la práctica judicial romana y escribió su sentencia antes de decirla. Dios en la Biblia se registra 3 veces, junto con esta, las veces que escribió con el dedo. Encontramos en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Importante para ver qué estaba haciendo el Señor Jesús. Y como insistían en preguntarle, de esa manera aún se llamaba la atención de la gente. De esa manera era aún más impresionante lo que Jesús le dijo. Ellos insistieron en que le contestara, esperando que él menospreciara el 7º mandamiento para que ellos pudieran quebrantar el 6º. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los acusadores se les olvidó este detalle de la ley. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. En vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó una sentencia sobre sus acusadores. Él no dijo: no la ejecuten. Simplemente demandó que la justicia fuera equitativa y fuera aplicada justamente como la característica de la justicia. La verdadera justicia es equitativa y aplicada justamente. En esto Jesús expuso un pecado común. Escucha bien: el deseo de castigar los pecados de otros, ignorando nuestro propio pecado. Es fácil así, ¿verdad? Aquí Jesús modeló la gran verdad de Romanos 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Principio grande en Romanos 8. ¿Qué dice el Señor? Por medio de su sublime gracia, las palabras más preciosas: vete y no peques más. Jesús hizo varias cosas con estas poderosas palabras. Reconoció lo que la mujer había hecho era pecado, porque le dijo que dejara de pecar. Le dijo que se arrepintiera y no continuara con su pecado. Le dio esperanza de que su vida podía continuar en libertad de ese pecado. Le dio palabra de esperanza para hablar contra la vergüenza que después amenazaría con abrumar su vida. Estos principios nos ayudan con ese pecado y con los demás pecados. ¿Cómo nosotros podemos tratar el pecado de los otros? Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Si tomas este texto está en Lucas capítulo 7, versículo 47 al 48, que tiene que ver con otra mujer, con casi las mismas características. Pero aquellas mujeres estaban teniendo una actitud de arrepentimiento, humilladas, se sentían lo más poco entre la sociedad. Es fácil condenar, difícil salvar. Dios lo que hace es que nosotros veamos nuestro pecado y que nosotros haya arrepentimiento. Como lo dijo alguien, el arrepentimiento es un cambio de mente y la regeneración es un cambio del hombre. Dios quiere algo de ti y Él hace muchas cosas por ti. ¿El qué quiere de ti? Arrepentimiento, confesar tu pecado.
Él quiere que haya un arrepentimiento sincero, de corazón y de mente. Cambiar de vida rotundamente y absolutamente. Como aquella mujer que vemos en Lucas, esa mujer, más adelante, esa mujer que hizo con su cabello. No la mujer que está en Juan, la mujer que está en Lucas. Esta mujer está delante del maestro y pone su cabello en perfume, humillada. No quiere ni ver, solamente tocar al maestro, solamente poner el cabello en sus pies a su Señor. Pongo todo lo que para mí es más importante. Un gran perfume para mí es lo más importante para ti. Mi olor es ingrato. Tengo que colorarlo con un perfume para ponerlo delante de ti. ¿Qué actitud tenemos con el pecador? Esto nos enseña en la actualidad, en un mundo pecaminoso y que el pecado va en aumento. Debemos estar preparados, tener una buena actitud con el pecador, llevarlo al arrepentimiento, que reconozca su pecado y actuarlo con misericordia y con verdad. Este principio lo aprendieron aquellos que estaban delante de esa mujer. ¿Qué hicieron? Del mayor al menor, comenzaron a dejar lo que tenían en sus manos. Porque ¿quién tiene el poder para tirar la piedra contra el otro cuando todos somos iguales en cuanto al pecado? Según la ley judía, el primero que tiraba la piedra era ¿qué? El testigo. Y después que el testigo tiró la piedra, los demás también, los grandes y los demás. Ni el testigo pudo tirar la piedra, si es que miró. Tiró la piedra y los demás se fueron. ¿Qué hizo el Señor? ¿Dónde están tus acusadores? Así le dijo el Señor. Y le dijo, vete y no peques más. Si el Señor te dice ahora esas mismas palabras, ¿qué tú harías? Vete y no peques más. Esa es la sublime gracia del Señor. Una gracia que no merecemos, pecaminosos. Humillamos con nuestra actitud a nuestro Señor, pero el Señor te dice, deja tu pecado y ven a mí. ¿Qué tú harías? Esa respuesta también debes responderla. Eso es un dilema para ti. Debes responder ese dilema. Y ese dilema es fácil de responder. Aquí estoy, entrego mi pecado y quiero servirte, mi Señor. Ser un grato perfume para mi vida para con tu vida. Ayúdame y transforma. Eso tú puedes decirlo al final. Piénsalo, porque el Señor te quiere seguir hablando a tu vida. Sublime gracia. Dios te bendiga. Audio Jungle.